Hola a todos y bienvenidos a Cafera Habla de, en este nuevo momento, en este nuevo espacio, primer capítulo, donde vamos a hablar sobre mi experiencia en dos exposiciones, en 2 meses, y qué es esto de hacer fotografía analógica y fotografía eh, histórica en Medellín, exponer y por qué casi me quiebro en el proceso. Les recuerdo a quienes están uniendo en twitch.tv/cafera13 que cada 30 minutos en el streaming vamos a tener un corte comercial de 3 minutos, pero que lo utilizaré para ir al baño, tomar agua, relajarme. Ustedes no se van a perder de absolutamente nada y que después esta conversación y este podcast quedará grabado y editado para YouTube y todas las plataformas de streaming de música, donde pueden encontrar mi material. Les recuerdo, Cafera Habla de en Spotify, en Apple Podcast, en todos lados, en Deezer, en, no sé, Google, en iHeartRadio, todos lados. Y en mi canal de YouTube, donde pueden ver la versión en video, que es lo mismo que están viendo en Twitch, en Cafera Habla de en YouTube. Entonces vamos con este tema que es exponer fotografía en Colombia. Más bien, en Medellín, creo que es el tema. Y hablar un poco de cómo fue el proceso. Entonces, no sé si recuerdan por allá, en el año 2020, que el 16 de marzo nos mandaron a todos para la casa y yo quedé con una exposición guardada, una exposición que se abría ese día, el 16 de marzo, el día que nos metieron a todos en la casa, y yo quedé con una pequeña deuda y muchos cuadros, muchos cuadros, eran como 16 obras guardadas en mi casa. La idea ahí se quedó, esa exposición quedó en el aire, porque pues obvias razones, después de 2 años todo cambia, cambia también incluso la perspectiva que uno tiene sobre esa misma obra y ya no la quise mostrar. Y en agosto, en junio, julio, me volvieron a llamar de la galería Arte Alto para hacer una exposición sobre fotografía. En esa exposición lo que íbamos a hacer era cuatro fotógrafos, cuatro miradas diferentes de la fotografía. Estaban la fotografía casi que como obra social. En Medellín es una cancha, que es un proyecto muy bacano de fotografía y de fútbol y de vainas, eh, que está en mucho furor en este momento. También el trabajo con otros dos fotógrafos que utilizan la fotografía digital y el collage digital para trabajar, y yo era el único fotógrafo analógico, por así decirlo, histórico, y yo venía trabajando, porque ya me han dicho más o menos que tal vez íbamos a tener una exposición donde me estaban casi quedando como la seña de ¿qué hubo? ¿Tiene usted algo que mostrar? A lo que yo dije por dentro como no, no tengo nada que mostrar, pero tengo que empezar a hacerlo. Entonces llamé a mi grupo de personas de confianza y desarrollamos una cosa que se llama Cuerpos de Sal. Los textos lo hizo una amiga mía que se llama Lina María Parra, que es una excelente escritora, tiene una editorial que se llama Atarraya. Y ella también fue modelo ahí en estos Cuerpos de Sal, donde yo estaba explorando a partir de la técnica analógica, blanco y negro, y la diapositiva 120 de 6x6 a color, los cuerpos y el cuerpo desnudo. Por eso es que no puedo mostrar nada acá y no puedo mostrar nada en YouTube. Mis Patreons tienen el catálogo de la exposición para que lo vean, y de vez en cuando he compartido ciertas cositas que se pueden compartir por este medio, porque de resto me censurarían todas las cuentas. Entonces, en esta exploración de este espacio que se llama el cuerpo, de este espacio que se llama vivir con uno y ver al otro, yo empecé a explorar esa otredad de el cuerpo a partir de un montón de elementos que yo tenía como en ese imaginario que era cómo es el otro, a mí qué me atrae del otro, intentar no erotizar el cuerpo de la otra persona, sino simplemente pensar como qué me llamaba la atención a partir de la textura, a partir de la luz y la sombra, de los volúmenes, de, no sé, las pecas, de todas estas cosas
que tienen los cuerpos, ¿no es cierto? Y eso quedó plasmado, como les dije, en película 120 de 6x6 en la Hasselblad, blanco y negro y diapositiva. Tomado por mí, revelado por mí, como trabajamos en todas estas cosas siempre, donde yo hago todo el proceso, porque parte de mi investigación es el poder trabajar todas estas cosas individualmente, que yo sea casi que el portador de cualquier problema o cualquier acierto de mi trabajo, y por esa razón querer comenzar a trabajar también estos cuerpos donde el medio y donde el sustrato en el que iban a quedar también fueran una exploración técnica, donde conceptualmente yo estuviera explorando el cuerpo y técnicamente estuviera explorando cómo lo iba a exponer. Esa exposición o esa manera de trabajar comenzó con unas reproducciones o unas ampliaciones en papel blanco y negro de Ilford, pero simplemente no me dio, como que la idea y lo que yo quería lograr ahí no me dio, y hice todas las pruebas, todas esas fotos existen, 10 copias de cada una de las imágenes seleccionadas, pero había algo que no me estaba dando, algo que no me estaba funcionando, que era simplemente la como que la transmisión de la imagen y de esos cuerpos era muy simple, ¿no? Sí, y simple como algo malo porque no, literalmente no me llenaba, no me daba unas ganas, o no me daba como un espacio o un sustrato final en el cual a mí me interesara poder, como decir, ve, ¿qué nota esto que estoy haciendo? Simplemente no me está funcionando. Esto no está funcionando. ¿Será que son las obras? ¿Será que son las imágenes? ¿Será que son los negativos o los positivos que tenía ahí? Y pues como viendo mi proceso y viendo como en la caja de herramientas que tenía, dije, ve, voy a empezar viendo a ver una o dos imágenes específicas, cómo se verían en cianotipia. Y reproduje dos o tres de esas imágenes en cianotipia. Y lo que hice fue empezar a ver qué cosas me podían empezar a servir para, para explorar estos cuerpos. Entonces empecé, fue como a moverlos, empecé, fue como a hacer que se estallaran en el sustrato, que se empezaran a ensuciar un poco, que no fuera tan perfecto como la reproducción. Y tuve un momento de serendipia que dije, momento, yo tengo un papel, o más bien una película que se llama película Lito, Lito Film, donde empecé como a, ¿cómo se dice? Explorar una fotografía un poco más grunge, como que la imagen perdiera calidad a la hora de quitarle latitud, es decir, cantidad de grises, en esta película que es ortocromática y que se utilizaba para hacer reproducciones litográficas fotográficas. Y queda la imagen como blancos y negros. Sí, mucho que otro por ahí un grisecito, pero no tiene esa variedad de grises que tiene la película blanco y negro. Y me tiré como al vacío a ver cómo funcionaba eso con una diapositiva. Empecé a hacer todo ese proceso. Entonces empecé a ampliar como si fuera en papel cada una de las obras seleccionadas, y pasó una cosa muy genial. Empecé con las blanco y negro porque eran las que se podían trabajar. Empecé a trabajar en blanco y negro en la ampliadora normal como si fuera papel, y después dije, listo, es hora de la diapositiva. Con la diapositiva me di cuenta de una cosa muy brutal que no sabía que pasaba. Ahí sí fue literalmente, gracias Dios, a Fortuna por venir a ayudarme con esto, en donde de repente tuve una solarización, justo donde tenía la transición de la luz a la sombra, y en los pedazos de sombra quedaba un negativo. Después, cuando intenté hacer eso en papel fotográfico normal, quedaba el negativo en la obra normal, porque la diapositiva, para quienes no sepan, es la imagen que queda
literalmente diapositiva de una, es decir, que al positivo directo inmediatamente, es como se mostraban los temas de clase por allá en los 90 y en los 2000, a mí me tocó en diapositiva, en vez de proyector o video bin, y eso genera que nuestro sustrato pueda funcionar como un positivo para volverse negativo o un negativo para volverse positivo cuando lo vuelvo en el film LED. Entonces cogí este film LED de 4x5, hice las ampliaciones y después dije, listo, ya acabé de como quitarle información a la imagen, vamos a intentarlo en papel fotográfico. Lo hice en papel fotográfico y seguía con esa sensación de que el papel fotográfico era demasiado bonito. Y ahí fue cuando se me ocurrió, gracias a todo lo que es magnánimo y divino, se me ocurrió que tal vez, ¿por qué no? Debería trabajar eso como si fuera un papel salado o trabajarlo en papel salado. Y ahí fue cuando se me ocurrió o cuando nació realmente Cuerpos de Sal. Entonces, después de ver esa, ¿cómo se dice? Esa imagen en papel fotográfico, dije, no, por acá no es el camino. Entonces me di cuenta que pues podía trabajar en cianotipia y después dije, bueno, volvamos al papel salado que hace mucho rato no lo hacemos. Creo que el azul no era el camino necesario para este trabajo. Empecé a hacer toda la parte de sensibilización y todas estas cosas del papel salado y al hacer las copias por contacto del, del film lead, o- la vi y fue amor a primera vista prácticamente. Pues fue una de esas cosas que uno dice, este es el camino, this is the way, prácticamente, pues como en The Mandalorian, que fue como, carajo, esto está demasiado, 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 demasiado chévere. Incluso recuerdo que la primera, porque hay una que me encanta, que se llama Estudio Espalda, que es así, se las puedo mostrar, la voy a poner en Instagram para que la vean. En Estudio de Espalda, dije, creo que esta es la mejor foto que jamás he tomado. Incluso cogí el celular y se lo mandé a Andrés Sierra, gran amigo mío, diciéndole, creo que lo logré, creo que este es el camino, esta es la cosa que necesitábamos para, para despertarme como de esa, ¿cómo se dice? Yo estaba como en un entumecimiento mental, la cosa más impresionante. Y ese fue como el gran despertar, como que lo que necesitaba era salirme un poco de la zona de confort, dejar de tomar fotos en colodión de una manera sencilla, porque para mí ya se volvió muy mecánico. Cuando digo sencillo es que traía a alguien, le tomaba fotos, yo ya sabía cómo trabajar la placa, etcétera, etcétera. Y lo que necesitaba era que me diera ese jalón de orejas prácticamente la vida y decir, listo, lo que necesitamos que pase es esto. Esto que necesitamos que pase es literalmente salirme a tomar las fotos en Hasselblad, pues perdón, en 6x6, usar medios totalmente distintos, el colodión no entró por ningún lado y terminamos con una serie que tiene unas 15 fotos y en finales tiene unas 22 o 23 porque hay tres que son series de 5 y una que son series de 3 que es el estudio mirada a lo masculino, que es un desnudo masculino, y el de estudio de espalda, que hice 5 versiones, aunque técnicamente son versiones únicas, dije que son copias, pues una de 5 y 5 de 5 donde empezó como a formarse esto. Pero yo me la olía, yo me la olía que, pero creo que la olía que no iba a ser muy, muy comercialmente exitosa mi exposición. Primero es desnudo. em, el problema
del desnudo es que a veces es chocante como para ciertas clientelas. El otro es que era analógico y muy costoso. Entonces a mí me tocó hacer casi que una preventa a uno de mis Patreons y gran coleccionista. A él no le gusta que yo le diga el nombre, pero bueno. eh, que lo llamé y le dije, men, necesito plata, pues bueno, hay que ser honesto, necesito la plata para poder enmarcar porque ya no tengo. Y él me compró una obra mandada casi que a hacer por él. Él me, me dijo cuáles piezas quería en ella, cuáles eran las dimensiones que quería y obviamente yo le dije de una. Y le cobré el precio de las obras, que ahorita hablaremos de eso, que con venderle esa yo ya podía al menos enmarcar las otras. El proceso de comprar el papel, comprar el nitrato de plata, comprar el film, los reveladores, el revelador de blanco y negro, de diapositiva, comprar los rollos 120 de diapositiva, los rollos 120 de blanco y negro, más organizar todas las cosas, el tiempo, etcétera, etcétera. Eso fue una inversión de más o menos 10 millones de pesos, más los 3 millones de pesos que valió la enmarcada. Yo quedé con una pequeña deuda de 13 millones de pesos, o más bien pues que saqué de los ahorros. Y al menos pues pude empezar a trabajar o hacer algo al respecto con los cuerpos de sal, donde al menos lo pude exponer. ¿Qué pasó? Eh, Yo iba casi que a la pérdida, porque como funcionan las galerías, pues eso no tiene nada de malo. Ellos hacen un gran esfuerzo en cuanto a apertura y en cuanto a intentar vender las obras. Yo sabía que ellos se quedan con el 50%, entonces pues las obras varían entre el millón y medio y 2,5 millones, y la más grande, porque esa sí tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18 imágenes, vale 7,5 millones. Y pues si las vendíamos al menos la mitad, yo iba a al menos quedar en tablas, ¿no es cierto? Pues no iba a ganar nada, pero pues se expuso, se hizo y eso empieza a ganar nombre. El gran problema es que recogimos la exposición el domingo pasado y no vendimos nada. No por culpa de la galería, sino porque pues obviamente en este momento no es momento de, pues por todo lo que está pasando, la inflación, todas estas cosas, eh, no se puede, pues el mundo del arte está, y el mundo cultural está muy jodido en cuanto a que eso, es que estaba sobreexpuesto, en cuanto a que y ya quedé subexpuesto, en cuanto a que pues, hombre, si en este momento mercar está casi que al doble y tanquear el carro está casi que al doble, pues mucha gente que le gusta el arte y que le gusta comprar cosas de arte en estas exposiciones y vivir en este mundo, pues está guardando la plática porque no sabemos qué va a pasar y yo quedé en rojos prácticamente. Siquiera doy clases porque los clientes tampoco se estuvieron moviendo mucho últimamente. Lo bueno es que, pues y después hablaremos de eso, las tutorías han ayudado y Stock también ha ayudado. Empecé pues como a tener tuve este pequeño problema. La ventaja o la cosa que, un momento que tengo una gatica que quiere que la cargue, aquí, ya. Entonces, la ventaja de uno saber que esto es una apuesta, esto sí termina siendo siempre una apuesta a ver si salen las cosas o no, es que pues uno se mantiene como activo y hace unas 3 semanas me llamaron de una caja de compensación de acá de Antioquia que se llama Confenalco, para decirme que si yo tenía mi portafolio, que estaban recibiendo portafolios de artistas, a lo que dije sí, claro, de una. Obviamente, y esto es un tip que le dejo a todos ustedes que están escuchando, mantengan listos sus portafolios, ténganlos actualizados. Ustedes no saben cuándo les van a pedir su portafolio. Mantengan trabajo listo porque una vez mandado ese portafolio,
ahí sí, como dicen o como se repite por ahí, uno tiene que estar listo para cuando la suerte llegue. ¿Y cuál fue esa suerte? Con Confenalco es distinto a cómo funciona la galería. La galería obviamente es un espacio, un mercado, eso es una tienda de arte, muy chévere, pero cuyo objetivo es vender las obras, ¿no es cierto? Es un mercado. Mientras que Confenalco es un espacio de exhibición y cultura. Es decir, yo sabía desde el principio que yo ahí no iba a ganar plata. Entonces, yo tenía un pedazo de la obra de Cuerpos de Sal en bodega. Entonces lo metí ahí, en ese portafolio que envié. Tenía también en la subasta de Cariño otra obra en cianotipia de los fracasos y también la puse ahí porque tampoco se vendió. Es que estuve, esa era la tercera que estaba pensando. Estuve de malas, hombre. De malas no. Después les hablaré de cosas buenas y por qué estamos haciendo el streaming. Entonces me dijeron de una, te habíamos pedido esto porque estábamos buscando quién para exponer en septiembre y en octubre, mitad, pues hasta principios de octubre, en nuestra galería del centro y vos ganaste. Tenés obra lista, enmarcada para trabajar. Y yo les dije, claro que sí, de una. Tenía la mitad enmarcada y ya no me podía dar el lujo de tener que, o poder más bien, no me podía dar el lujo de poder enmarcar. Entonces me acordé que mi novia me dijo que en una tienda que se llama Casa Ideas estaban vendiendo unos marcos muy bacanos que ensanduchan entre dos vidrios las obras. Entonces yo dije, ve, vamos a ver cuánto vale. Fui a ver, me salía demasiado barato y se me ocurrió que mi nuevo sistema de exposición, si funcionaba, iba a ser que yo iba a comprar esos cuadros, los iba a actualizar cada vez que fuéramos a trabajar o hacer una exposición, simplemente cambiábamos la imagen, pero manteníamos el mismo cuadro, incluso se vuelve bastante ecológico, y los compré, organicé, fui el lunes antepasado, el martes pasado, perdón, de la semana pasada, martes, por si no sé cuándo están escuchando esto, martes 13, ni te cases ni te embarques. Martes ni te cases ni te embarques, pero fui a montar y estos marquitos de bambú ensanduchados en dos vidrios quedaron muy chéveres y dije, ve, definitivamente la necesidad es la madre de la invención. Vamos a seguir enmarcando así y vamos a seguir mostrando los cuadros de esta manera mientras sean estas exposiciones que no sean en espacios de venta, porque uno también tiene que vender el marco, o más o menos eso es lo que me están diciendo, cuando uno hace estas exposiciones en galerías. Entonces, cuando monté esto de Confenalco, fue como una experiencia muy distinta porque ahí ya no teníamos, o más bien yo ya no tenía en, en ninguno de mis, ¿cómo se dice eso? En ninguno de mis estándares vender la obra y lo utilicé como plataforma también para mis clases y ayer tuvimos entrega de mi clase de fotografía avanzada en la exposición, donde literalmente mis alumnos estaban haciendo un trabajo por proyectos y yo les mostré mi trabajo por proyectos ya puesto en el medio para que no sepan que, pues para que no vean que solo la cantaleta es de verdad, sino que tiene un lugar de donde venir y y también llevé con otro profesor a mis alumnos de narrativa para que vieran los espacios como narran, porque no solo era para mi exposición, sino para otras dos exposiciones que tienen ahí y cómo estos espacios, los de Confenalco les explicaban para qué funcionaban. En conclusión, han sido un año y medio, 2 años bastante duros en cuanto a poder producir, porque pues el dólar va para arriba, todo va para arriba, los rollos también van para arriba y volví a stream o volví a Twitch porque literalmente hace 8 días, sin yo pensarlo,
Twitch me consignó el mínimo que está consignando para Colombia, que son $50. Lo tomé como una señal. Esos $50 se demoraron 2 años en the making, pero lo tomé como un empujón para, para volver a abrir estos espacios. Y justo fue al otro día de haber montado las exposiciones, entonces tenía cosas que contar y la idea es seguir diciéndoles a ustedes cosas mías y cosas que pienso en todos estos programas de Twitch, donde después lo montaré en YouTube y en todas las plataformas de streaming, como ya les había dicho. Y la idea también es empezar a hablar por ¿cómo se llama? Es un poll, una encuesta que hice en Instagram para que me sigan en Cafera13 en Instagram, donde les hablé de qué querían que hablara y también vamos a empezar a hablar no solo de mi fotografía, sino de otra fotografía, vamos a hablar de cine y vamos a hablar también de cositas geek, series, cómics, videojuegos, todo desde una apreciación un poco más, entre comillas, profesional y hablar también del medio. Y entonces espero que me sigan. Esa fue mi experiencia durante los últimos 2 años, año y medio, un año, desde el último en vivo o el último stream. Se vienen otros proyectos que salieron a partir de esto, porque uno simplemente, yo creo que es más que todo como tiempos y estar como pendiente y seguro de uno y del proyecto y de los proyectos que van a seguir saliendo. Y la idea es que empecemos pues como a trabajar en este y otros espacios. Yo les iré compartiendo. Incluso creo que mañana voy a hacer un pequeño en vivo por Instagram en la mañana para hablarles de un proyecto que me salió, que es el siguiente que sigue, que me salió literalmente con la galería Arte Alto, que queda en Lemont, para que vayan y pasen y los apoyen, que ellos apoyan mucho mi trabajo. Y espero seguirlos viendo por acá. Recuerden pues el pedazo maluco que todo el mundo detesta, que es recuerden suscribirse, recuerden compartir. Para mis Patreons, muchísimas gracias. Si ustedes quieren apoyar este y otros proyectos míos, recuerden patreon.com/cafera13. También pueden hacer las donaciones en PayPal. Pueden suscribirse utilizando su Amazon Prime en Twitch, donde estamos en este momento en vivo. Y si me están viendo en YouTube, también tienen el link abajo de mi canal de Twitch. Esto también va para YouTube porque voy a empezar a alimentar todo esto en YouTube. Ahora que si llegaron hasta este espacio, voy a seguir montando este tipo de material mucho más seguido y las producciones que eran mucho más técnicas y ese tipo de cosas que requieren muchísimo más tiempo van a ser esporádicas, pero también las vamos a tener por ahí y van a ser editadas por Twitch en vivo. Y la idea entonces es activarnos por todos lados. El martes va a ser el día de hacer todas estas cosas. Espero que les haya gustado. Es un poquito más introspectivo lo que estábamos hablando hoy y los acompaño a que me sigan la próxima semana en twitch.tv/cafera13, todo Cafera 13, para que discutamos el siguiente tema que va a estar chévere, controversial, tiene que ver con El Señor de los Anillos del Poder, Game of Thrones, The House of Dragons y todo lo que está pasando con Star Wars en Disney Plus. Y me voy a desahogar como fan, me voy a desahogar como escritor, me voy a desahogar como guionista, cinematógrafo, fotógrafo y artista, porque me cansé de ser querido. Creo que no voy a ser una antagonista de las cosas, pero creo que es hora de volvernos críticos porque estuve muy pasivo y creo que ustedes son una audiencia lo suficientemente inteligente para que tengamos una discusión chévere, siempre desde el respeto. Y nos vemos en una próxima ocasión con ustedes, Cafera, en Cafera Habla de. Nos vemos en YouTube, stream de Twitch y en todas las plataformas de música, Apple Podcast, de streaming, de todas estas cosas. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias a mis Patreons que hacen esto posible y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.